17 a 19, Las Ganas. Conducción, Alejandro Ferreiro. Producción, Julia Peraza. Las Ganas. Y bueno, todo en vivo, la gente viene, se prepara. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¡Wow! ¡Qué disponibilidad! Voy a tirar un temita para que se acomode, chiquilina. Casi estamos. ¿Estamos ahí? No se escucha, pero estamos saliendo. Perfecto. Doesn't really need you, and everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come. Here they come. Here they come. Well, it was one of those days, larger than life, when your friends came to dinner and they stayed the night. And then they cleaned out the refrigerator, they ate everything in sight. And then they stayed out in the living room and they cried all night. Strange angels singing just for me, old story haunting me. This is nothing like I thought it would be. Well, I was at my photo with the top down, and I looked up and there they were, millions of tiny tears just sort of hanging. And I didn't know they'd laugh or cry. And I said to myself, what next? Sky. Strange angel singing just for me. This fair change falls on top of me. Rain falling, falling all over me, all over me. Strange angels singing just for me. Old stories haunting me. Big changes are coming, here they come. Here they come. Vení que queremos saber qué están diciendo las chiquilinas. ¿Vamos? Vamos. Ven, sirena, apiádate de mí. Canta y hunde tus sílabas aquí. Dame sangre para poder vivir. Dame tierra para saber morir. Inocencia, Inocencia. arráncame el dolor. Soy tu presa
ambición. Dame sangre para poder vivir. Dame tierra para poder morir. Ay, si yo tuviera un corazón. 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 Corazón, 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 corazón. 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 ¿Cómo están? Bienvenidas, me encantó ahí que tomaron el programa y largaron así, me parece muy bien. De una. Venían como muy entusiasmadas. Se pusieron pañuelos, incluso dijimos que sin pañuelo no se podía salir al aire. Increíble, fue la Escuchamos. coincidencia cuando te vimos con el pañuelo a vos también. Sí, pero no la traían puesto, se pusieron ahí. Yo lo traía, en pero producción acá total. entré en calor y ahí saqué antes de al aire y cuando te vimos dijimos, bueno, Vamos a entrar en calor entonces. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Ay, verdad. muy bien, acá. muy bien. ¿Te habrán reconocido la voz las personas que están escuchando? Sí, Yo digo que sí. sí. Yo no- Samantha no Navarro, digo Mariana nada. Vázquez, Samantha Navarro. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas Muchas tardes, gracias. felicitaciones por el programa y por la radio. Tengo dos radios. En una radio tengo a la 97.9, entonces camino por mi casa con la radio porque es el radio de las ¿Y pilas. se cambia o qué? Solo la tengo no permito que nadie toque. Después Ah. está la otra radio de la ladera que la pueden tocar y Perfecto. poner otros canales, pero otra radio. O sea, la tengo fija. Bueno. Así que nada, muchas gracias. Estaba Bienvenidas. necesitando una radio para todo el día. Hermoso. Bueno, me alegro Qué mucho. cosa Sí, sí. linda. Me alegro mucho. Hace mucho tiempo que no charlamos así al aire, digamos, ¿no? Porque lo habíamos hecho en otras oportunidades. La excusa esta es una nueva porque hemos hablado en función de cosas individuales y sobre todo con el tema de la dulce, ¿no? Ujú. Sí. Pero ahora ustedes se anuncian como un dúo que va a ser una propuesta que se llama Cancióname. Cancióname. ¿Es Canción Amé también? También, ¿no? Sí. También. Perfecto. Sí, sí, sí. Va por ahí. Me gustó porque es una propuesta que incluye algunas variantes, no es un show solamente. Exacto. Empecemos por ahí como para ya tirar toda la data que tiene que estar sí o sí y después nos vamos a desviar, ¿les parece? Bien. Bien. ¿Cómo Este surgió esto? sábado. Este sábado. Sábado, bueno. Surgió de la mente y de los rulos de Samantha, de su cabellera. Sí. Cancióname. Hace muchos años encontré esto de Cancióname en un grupo con Laura Romero, Ajá. que hace muchos años ella comentaba que acá no había como un lugar donde estuvieran, digamos, juntos los y las cantautores y cantautoras, ¿viste? Y armamos ese grupo que al final no sucedió nada, al final. Pero bueno, me gustó mucho el nombre a mí. Y me pareció como atinado usarlo para esta propuesta. Y bueno, y ahí buscando entre las miles de ideas que viste que uno va teniendo, cuál podía realizar, ¿no? Entonces le digo a Mariana que tenemos un dúo desde el año 2004. Ujú. Hoy que estuve revisando mis archivos, encontré nuestro 22 primer años, toque. 22 años. ¿eh? Mucho tiempo, sí. Tremendo, sí. Muchísimo tiempo. Impresionante. Y bueno, nada, le digo, Se ¿te habrán copa hacer transitado esto? canciones De en el todo. dúo, muchas. Hicimos Sí. muchas a dúo, o sea, somos coautoras.
también de varias canciones, sí. muchas aventuras musicales de todo tipo. Sí. De todo. Y bueno, y entonces nada, le digo, ¿te coparía esto, Mariana? Sería así, haríamos un mini show como de entrada en calor, ¿no? Y después un micrófono abierto, y la idea es que la gente lleve libros al evento para intercambiar libros. Yo me acuerdo que vos tenías la biblioteca circulante. Ujú. Bueno, eso está basado un poco en esa idea, ¿no? La idea de compartir el libro. Por eso lo quisimos hacer en mayo. Después tuvimos, estos serían 3 ciclos que forman parte del Fondo Regional de la Cultura. Lo presentamos por Canelones y vamos en centros culturales. Y nos quedó Salinas, que no pudimos conseguir la fecha en mayo, que ellos hacen teatro. Entonces nos pasaron para junio. Pero es un junio medio mayo también, Bien. Ujú. conceptual. O sea que la idea es, ya que nombraste la biblioteca circulante, que en aquel entonces era la biblioteca circulante planetaria, quizás vuelva, ¿eh? Ay, es Oh, muy buena esa bien. biblioteca. Ojo al gol. Sí. Ujú. Primero estamos acomodando otras cosas en el arranque. Mañana cumplimos un mes al aire. O sea, muy a bien. nosotros nos parece ¿cuántos años? 2 años y medio, ¿no? Más también. Pero cumplimos un solo mes. Pero Un mes, claro, ¿viste? excelente. Fue muy rápido todo y también Potente, además, ¿no? potente, y armar todo y que todo funcione y que también falle para ir ajustando cosas. Mm. Ah, ¿no? necesario, Claro. sin falla no hay avance. Es como armar un Es escenario así. y empezar a tocar ya. ¿Viste? Sí, Y sí. empiezan a pasar cositas. Ahora, Sí. por ejemplo, tenemos un falso contacto en un cable, entonces, ¿viste? A No veces estamos pasa. con los in-ear, entonces no escuchamos lo que vos escuchás. No, ahora los estoy escuchando a ustedes. Ah, ok. Sí. Cuando tengamos audio lo vamos a escuchar por Ah, Por bien, afuera. bien, por bien. afuera. Ah. Pero sí, yo tengo la costumbre en la Ujú. radio de charlar y escuchar por acá. O sea, Perfecto. me gusta mucho. Las escucho perfecto. Ah. Por acá. No, le decía que posiblemente no. La idea es que la biblioteca circulante Bueno. vuelva, Mm. en fin, con otro formato o parecido, no importa. Pero ya quiero decirlo. O sea que la gente va, las escucha tocar, hace intercambio de libros. Ay, me pido la palabra después, me anoto. Somos dos y es la única que levanta la mano, ¿Se pero se anota para anota. qué? Estoy acostumbrada. Para contarte Porque algo tenés que de lo hacer dijiste. discoteca circulante también, vos. Lo que pasa que Chao, qué Lo que swing. pasa que ahora no quise adelantar nada, Ta. Samantha. Empezás a sacar. Mucho tema, claro. Zanahorias. Y empezás Zanahorias a demostrar de la galera. lo que está medio oculto todavía. Va a haber circulación de otras cosas también, más impactantes que estas dos que acabamos de mencionar. Uf, Opa. Opa. En fin, la gente va, lleva libros para intercambiar, o sea, generan un quieren. canje. no es obligatorio. Bien. Claro. Ustedes tocan, ¿por qué es un show pequeño? ¿Por qué dijiste un show cortito? ¿Porque hay 2 partes? Claro, porque la otra parte es el micrófono abierto. Ah, la gente va a cantar. Claro, quien quiera. Se anotan en el mail cancionamemusica@gmail. Cancionamemusica@gmail. Sí. Y ahí lo que hacen es, ¿van a cantar las canciones de ustedes? ¿O No, cómo de es? ellas, de ellas personas mismas. De ellas personas mismas. Muy Tienen bien. un espacio, un Graben eso. micrófono. Ellas, personas Ah, mías, claro. preferentemente de su autoría, Eso. ¿no? Ah, ¿ustedes convidan a que suban con sus Sí. instrumentos o van a prestar las guitarras? Y bueno, es una buena pregunta y la hizo al aire. Esa la tiene- no, esa no la lo tienen hemos que- la tienen charlado que con resolver. Samantha. No lo hemos eso. charlado, eso es verdad. No, prestamos si quieren. Tenemos cuerdas de acero. Voy Sí. aclarando al aire por las de dudas repente que- pueden traer una guitarra más. Y si alguien toca el teclado, tendrían que llevar también. Sí, ¿no? teclado. No sé si. No sé si estoy al está tanto previsto de en la los- configuración. La configuración es lo máximo Ah. que se puede hacer, es lo que nosotras hacemos. Bien. Ese es el continente. Un formato folk. Es un dúo. formato dúo, 2 Bien. guitarras. ¿Y a pueden lo tocar sumo con 2 ustedes? personas. ¿O la gente puede decir, yo quiero tocar con ustedes un tema? No. En un de principio ustedes? no. Por ahora no. En esta primera no. En esta primera etapa, Controlemos. De a poco, ¿no? de a poco. Es como nos vamos conociendo. Bien. Entonces está, es como separamos las dos cosas por una cuestión de orden nomás, porque es como un formato que creo que se hace también. No sé Sí. si con dúo, pero bueno. Mm. Perfecto. Ahí en el barrio no he visto mucho. Quiero decirles que Samantha vino con algunos vinilos. Me Ujú. trajo uno que es, la tapa es notoriamente un collage, que es de Samantha Navarro. Y Ese es ella. collage lo hizo Papina y Lea Castro, que me lo regalaron. Es mi propio disco que cumple 30 años este año. Me lo regalaron para mi cumple de... ¿Te hicieron una copia 49. única de vinilo? Sí, Ahora es el después lo único vamos a que escuchar. existe. Me encanta porque no dice lado A y lado B, no sabemos No nada. sabemos nada. Bien, Es todo, vamos a dejarlo por acá. eso en viaje. Bien, 30 años, eso te quería 30 preguntar. años, 30 años. 30 años de tu primer disco.
Sí, Quiere decir que empezaste a tocar un poquito antes. sí. ¿Cuánto antes? Y unos años antes. Mi primera cosa como pública, o sea, fuera de las casas de los amigos de mi abuela y familiares y todo Yo te digo eso. dónde fue para mí la primera pública tuya. ¿Dónde? ¿Antes de tu disco? A ver, sí. En la casa de Crisich. También. Ah, No, pero después de eso fue en el festival. Esa también estuve ahí. Pero Claro. antes de eso estuve en las casas de las amigas de mi tía, de mi... ¿En el festival de Sí. El Inju? ¿O cuál? No, No, es de la el primer canción. festival de la Ah, canción de la inédita canción. de Montevideo. Claro, yo estuve en el Sí. segundo, que fue cuando fue Capital Iberoamericana de la Cultura. Pa, qué divino. Sí. Ustedes se conocían, yo no los conocía en ese momento. No, yo la conocí Sigan porque estudiamos charlando con porque Crisich me dan los dos. data. Estudiamos con Crisich. Vos El también, maestro. mirá. Claro, sí. Maestro. Varios, ¿eh? Sí, Y sí. sí, Y Sí, ¿Y claro. vos, Mariana, qué hacías en ese entonces? Cuando... Y en ese entonces, no sé bien de qué año estábamos hablando, pero yo a Sama la conozco 94. en el segundo disco de Sama. Yo estudiaba, en realidad, ¿qué hacía? Musicalmente hacía muchas cosas, cantaba en coros de Profundi, Subsala, estaba en la Escuela Universitaria de Música, después entré en el IPA y por esa época conozco a La Chacha, percusionista, baterista de La Dulce. En Buenos Aires la conozco en un encuentro de educadores de música, porque yo trabajaba en liceo, Chacha también. ¿En IPA estudiaste música? Sí, Ah, Sí, profesorado en música. profesorado de música y ya trabajaba, o sea, entré al IPA y había necesidad en ese momento de docentes y ya empecé a trabajar ese mismo año con clases en secundaria. Y ahí la conozco a La Chacha y por La Chacha también, bueno, con un profesor de guitarra que yo estaba estudiando en ese momento me muestra El mar en un andén, canción de Samantha Navarro. Y ahí empiezo a investigarla y sí, y después sí las conozco personalmente a todas. Son amigas. Sí. A esta altura ya somos muchos amigas. años. Claro. Antes ya éramos Somos amigas. no a esta altura, ya de antes. Somos amigas de hacer actividades por fuera de la música Claro, también, claro, encontrarnos, nuestras familias. Sí. Dígame una cosa, ¿se imaginaban otra cosa? Parecen ser dos personas que muy jóvenes, muy de niñas, identificaron lo que les iba a gustar para el resto de la vida. Yo no tanto, ¿eh? Yo no tenía claro qué iba a ser para el resto de mi vida, ni mucho menos. Era como que, ¿viste cuando estás en... Perdón, digo para el resto de su vida porque estamos hablando de que hace muchos años están dedicadas a esto, ¿no? Sí. Digo, Sí. más allá de tener amigos, cuidar familia, Sí, sí, sí. ¿no? Las cosas que uno hace, que también son re importantes, pero desde el punto de vista de a lo que se dedican, en qué ponen su energía creativa, está puesta en la música. Bueno, Samantha también ha estado escribiendo, Sí. pero es como una Sí. desviación, digamos. Yo siempre estuve conectada con la cuestión creativa, desde muy niña, desde niña. Fue como una cosa que me golpeó ese placer, Claro, ¿viste? Ese placer. Y siempre tuve las ganas, ¿no? Tal cual. muy bien usado. ¿Cómo estuve? Las ganas de generar cosas, de crear cosas, ¿viste? Aunque fueran espantosas, no me importaba eso. Era como la necesidad de investigar esos recursos, esas cosas que realmente humanas. Sí, está bueno eso que decís de espantosas porque es una de las limitantes. No estamos tan presionados porque lo que se haga esté bueno Bello. en relación a qué, Ajá. que no te permitís aprender sobre la marcha, ¿no? Porque, digamos, nadie cuestiona a un niño que hace una torta a los 10 años. Yo, por ejemplo, no me gustaban las tortas fritas de mi madre y entonces un día decidí que iba a hacerla yo. Ajá. Porque me gustaban finitas y la de ella eran gruesas, ¿no? Y de entrada no te sale bien, pero no se te cuestiona tanto como si hicieras algo artístico, por así decirlo. Sí. Y esa presión es espantosa porque también cuando vos errás en tu búsqueda, en realidad errás en esa búsqueda, pero encontrás cosas que en una búsqueda futura te van a ser útiles Claro. y que ya las tenés hechas, digamos, ¿no? ¿Y para vos cómo fue eso desde niña? ¿Cuáles eran las intenciones que veías de...? Era una niña que me divertía, hacía mucho deporte, entonces por ahí también iba mi emoción, copada con siempre cosas colectivas, porque hacía como deportes que estaban vinculados con otros, ¿no? Quiero decir, no jugás estaba al tenis. Claro. sola. Sí, Sí juego al ping-pong sola Bien. también. ¿Seguís tomando clases? Ahora no, pero sigo jugando y soy muy competitiva. Me parece muy bien, me parece muy bien. No, pero y entonces cuando llegás al bachillerato ahí, bueno, ¿qué hacer?
me definí por derecho y ya estudiaba algo ya estudiaba piano, me copaba la música, pero no sabía bien qué iba a hacer y entré finalmente en la escuela universitaria y ahí sí empecé como a coparme con todos los proyectos, con todo. La música me fue como atrapando más. ¿Seguís dando clases de música? Yo sé que sí, Sí. porque conozco gente que es alumna tuya, no te Sí. voy a decir quiénes son. ¡Apa! Sí, sigo dando clases particulares doy ahora. No estoy trabajando con grupos, Individual, decís. individuales, sí. Individuales, sí. Cuando uno enseña de manera individual, tiene mayor control del asunto y siente que ayuda más, ¿no? Sí, total. Esa diferencia para el alumno también es... Sí, obvio. Sí. Y se abren otras cosas también, ¿no? Otras charlas, otras posibilidades, otro encuentro. Es como te vinculás más plenamente también. Sí. ¿Vos, Samantha, diste clases alguna vez? No. Sí. Sí, muchísimo. Ah, ¿y seguís ahora en eso, no? Tengo un alumno por Zoom y tomo clases también. Yo soy muy estudiosa. Me encanta Aprender. estudiar. No sé si aprender, Estudiar. más bien es como el proceso. Sí, aprender es como el resultado, pero no es lo que más me atrae. Bien. Me atrae el proceso. Por eso también es como eso que decía Mariana, ¿no? Que en las clases individuales hay una parte que es de charla. Y me encanta eso, ya sea la charla cuando vos estás en el rol de docente o cuando estás en el rol de alumna, ¿Y ¿no? cuando decís estudiar, te referís a música o estudiar podés estar estudiando cosas distintas? a la No, música? puedo estar estudiando cosas distintas. Decime una cosa que no se conozca que hayas estudiado. Una rara, de verdad. Bueno, Samantha es muy estudiosa. Rara, de estudia verdad. muchas por cosas. favor. Yo estudié No sé qué vas a decir, ¿eh? química computacional viste, con perfil cuántico. Eso, de joven, de muy joven, Ajá. en la Facultad de Química. Era un curso. Eso yo lo sabía, porque vos, Sí. eso lo sabía, claro. Sí, No, perdí decime mis algo apuntes. más acá en el tiempo. Más acá en el tiempo. Con tus deseos de estudiar, que seguís estudiando Deseo de estudiar, bueno, ahora volví a estudiar guitarra. Este año estoy estudiando guitarra. Hice taller de escritura que estuvo increíble. Estudié en la Facultad de Humanidades también, muy maravilloso. Y soy sommelier ¿De qué? de vino. Ah, mirá, yo soy de té. Claro. Sí, Tomemos señora, té sí, y vino, señora. por favor, te lo pido. No a la aparte hay vez. un punto en común muy importante. Muy importante, Ah, muy ¿estudiaste? importante. Mirá Sí, qué sí, bien. estudié en la Facultad de Química, En la Facultad de Química, obviamente. sí, yo lo quería hacer ese curso, está muy bien. Sí, está muy bueno. Le digo a las personas que en la Facultad de Química hay curso de sommelier de té, de aceite de oliva, Sí. Ajá. de queso. Mira. Yo no sé si no hay de té y de café ahora también, y que está muy bien, son cursos cortos. Funda Kim se llama la fundación que auspiciaba esos cursos antes. Mirá. Cuando yo la hice no habían estas variantes. Yo la hice en 2006, Claro, que era ahora cuando cambió yo mucho. repartía vino. Entonces yo me dedicaba al vino, a beber y a vender. Y ahí decidiste estudiar. Y sí. Qué importante. Sí. Después de que estudié, ahí empecé a trabajar también dando clases de canto y de guitarra y me fui alejando del vino, no de beber, pero sí de vender y me dediqué como más a la música. Fue como una cosa ahí que se fue acomodando rarísimo. Cuando ya estaba en mayores condiciones de vender mejor, ahí como que me alejé del vino. Pero Esta sociedad que tienen ahora, puntual, la de Cancióname, ¿hace cuánto arrancó? ¿O es un proyecto medio no, este proyecto del dúo lo tenemos desde, ya te digo, del joven? año 2004. Lo que es nuevo se estaba... Es Cancióname. Cancióname es una experiencia nueva porque tenemos este fondo que está auspiciado por el MEC, que está buenísimo. Ahí le aviso a la gente por si no sabe, hay un llamado por año. Tienen que anotarse para recibir esa información y se presentan, leen las bases y buscan. Ustedes criterio y- ganaron el apoyo, lo que les Sí. permite hacer esta gira. Ujú. Sí. Vamos Sí, a decir. correcto. El próximo encuentro concreto es el sábado próximo. Sí. ¿En dónde, dijiste? En el Centro Cultural Shangri-La. Bien. ¿La gente se puede anotar o necesita anotarse o va directo? Esta pregunta es importante. Las dos cosas son válidas. Bien. Las dos cosas son válidas. Si te anotás, Te primero. aseguras un asiento. Y sí, te puedes conseguir más fácil lugar para tocar. Porque debe haber un límite de gente. Hay un también. cupo. Hay un cupo. Sí, sí, hay Bien. un cupo. ¿Y a qué hora es? 19:30. Sábado Es 19:30. tempranito porque Sí. ahora viste que ya empieza El frío.
el frío. Entonces la idea es que sea agradable en todo, ¿viste? Que no, tengo que esperar hasta las 9:30 y más Bien, como así. bien. Le digo a todas las personas que nos están escuchando y a las que nos están viendo, que también hay información en la pantalla, pero a las que nos están escuchando es que lo vamos a repetir sobre el final de la charla, pero ya están los datos sobre la mesa. 099-891-888 es el teléfono por si quieren comentar algo, decirle algo a las muchachas y participar de esto. ¿Vinieron con ganas de... ¿Siempre tienen ganas de tocar? Ayer estuve con Fernando Cabrera, que dice que él, por ejemplo, pasa 15 a 20 días que no agarra la guitarra. Claro. Que siempre, que él ustedes son de todo el tiempo, más allá de la tarea de trabajo, por placer agarrar la guitarra todos los días, Samantha. En una época de mi vida era como que era un apéndice mío, pero después me lastimé de tanto tener la guitarra y de tanto tocar y de no tener, viste, la postura todo mal. Sí, no tiene una buena postura. Todo mal, sumado a otras cosas. Y entonces tuve todo un momento de mi vida que no podía estudiar, ¿no? Pues yo metía unas cuantas horitas. Y entonces, ahora, gracias al estiramiento y a ser consciente y todo eso, estoy pudiendo tocar de vuelta. Pero tengo cuidado, no me pongo un temporizador. Onda, estiro, coso, tranquilidad. Porque ya sufrí mucho. Estuve una semana en cama, toda mal, porque me hizo un coso el nervio y el dolor es eléctrico. Claro. Es feísimo. Entonces, bueno, nada, eso fue un gran aprendizaje, como todo problema, y ahora estoy... ¿Salieron más canciones tranqui. de ese momento? No, ¿No hay canciones que cuenten ese drama? pero qué buena idea, porque hace pila que no hago canciones, porque bueno, estuve como con la cabeza en otro lado, pero me encantó. La Bueno. electricidad desde ese lado. Así se llama la canción, la electricidad de ese lado. ¿Qué les parece si están con ganas de tocar? Porque vinieron muy bien preparadas. Venimos munidas Yo vine, de sí, instrumentos. sí. Es más, ya puse un requinto. Hay ese Eso requinto indica para algo. que... ¿Qué Quinto tema traste, vamos a quinto hacer, traste. compañera mía? Pensé que, bueno, jardín japonés. Dale. ¿Copa? Dale, El tema. el tema. Vamos, 1, tú 2, contás. 3. Y. Te llamo y no atendés, te pido y no me das, te busco y no te encuentro, como cielo sobreviviré en este infierno, te miro y no me ves, te escucho y no me hablas, a veces las palabras solo me quieren pelear. Regaré las plantas de mi jardín japonés, aprenderé tapiz y portugués, naufragaré en esta misma taza de café. Te llamo y no atendés, te pido y no me das, te busco y no te encuentro, como cielo sobreviviré en este infierno, te miro y no me ves, te escucho y no me hablas, a veces las palabras solo me quieren pelear. Regaré las plantas de mi jardín japonés, aprenderé tapiz y portugués, naufragaré en esta misma taza de café. Regaré las plantas de mi jardín japonés, aprenderé tapiz y portugués, naufragaré en esta misma taza de café.
¿Cómo salió para ustedes? Divina. No sé la mezcla, a mí Yo sé. me queda un poco como que no sé qué tal. Está sonando muy bien, está muy ¿Sí? bien. Ah, está muy bien, bien. Sí, Vos sí, te estás sí. monitoreando todo. Yo estoy desde monitoreando ahí. todo. Yo controlo todo, chiquilinas, tranquilo. Excelente. Pero, bueno, pero así cantan muchas veces también cuando ensayan o Ujú. ensayan más pro. Con micrófono. No. El dúo lo Ensayamos ensayamos al bastante aire. así. Sí. Con la Dulce sí nos enchufamos, Ujú. Exacto. pero con el dúo más al aire. Pero como acá tenemos micrófonos, los micrófonos captan cosas que, viste, los músicos es como que nos vamos persiguiendo un poquitito a veces, depende de la neurosis de cada músico. Yo me persigo. Si los niveles de las voces están correctas, si los niveles de las guitarras están correctas, por eso te preguntábamos. Para mí está correcto. ¿Sí? Está. Estamos Bárbaro. preguntando, el Alejandro está ayudando. Él está ajustando todo, pues, grande, hombre, bien muchas ahí. gracias. Alejandro, Gracias. Joaquín, Genial. Francisco y Julia, todos a disposición de Genialis. que esto salga bien. Perfecto. Ahora Así sí. que tranquilos. Buenísimo. Golazo. ¿Cuál es el vínculo con la guitarra, con esas guitarras, con la Taylor y con la Yamaha? Está bueno. Si lo La vas a amo, pensar, la amo. mando la pausa. No, la amo. Es mi guitarra favorita para tocar, tiene unos graves que me recopa. Las Taylor tienen acá una pancita atrás que hacen que los graves estén más presentes y bueno, eso me gusta mucho. Eso. Para la gente que no nos está viendo, cuando dice una pancita atrás se refiere a que la parte de la guitarra que va contra la panza, contra Sí. el pecho, digamos, de uno, en vez de ser plana, tiene como una curvatura. Exacto. No es una ovation, No, pero es una curvatura mínima en el centro de la tabla trasera, digamos, y ¿no? para la gente que nos está escuchando deberíamos decir ¿qué es una Ovation? Una ovation es una guitarra que tenían la parte de atrás era redonda, pero aparte era de fibra de vidrio, Sí, ¿no? sí, No sí. era de madera. Era Claro, de el este sonido por material. lo- De este material. Este material que tiene mi guitarra, que es mi relación más larga. Estamos juntas desde 1999. Pero es casi monogámico. Totalmente, el vínculo. sí, es monogámico. Después tengo una eléctrica que a veces toco con ella, pero es ella. La amo profundamente, sí. Estamos con Samantha Navarro y con Mariana Vázquez. No se vayan. Ya volvemos. Quédense con las ganas. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Continuemos con las ganas. Estamos en la Diaria Radio
099-891-888. Vamos a probar qué pasa con este disco que trajiste, Samantha, con el tuyo. Ah, ¿Te bueno, parece? me encanta. Lo voy a probar así. ¿Cuál lado será? ¿Cuál lado será? Lo pongo y que sea lo que sea. Ni le busco el comienzo, ¿eh? Samantha Navarro y Mariana Vázquez aquí en Las Ganas. Voy a navegar por mi interior. La circulación linfática será mi medio de locomoción. Voy a recorrer el fondo de mi ser. Páncreas, hígado, corazón, mi útero también. Sacaré más de 1000 fotos y todas color. Dice Samantha, escuchando su primer disco, que era, como era más divagante antes, ¿decís? ¿Gastaste todo el divague? No, Bueno, no, todo lo que no. pasa, viste cómo es. Divague ¿Cómo es? no, ¿Cómo es? deformidad. Ah, deformidad. Esa es la palabra que usaste. Sí, deformidad. la Perdón, deformidad. perdón. No Eh, divague. No, divague sigue a pleno, Claro. full ¿Y la equipo. deformidad por qué se fue limando, decís? Yo creo que la vida misma te va limando las deformidades, o te vas haciendo amiga de las deformidades, ¿no? Y se van transformando en otras cosas. Pero Me vos decís que la imagino yo. deformidad de la adolescencia o la posadolescencia es también como una especie de escudo. Por supuesto que sí. Casi todas las cosas son escudos, si te pones a mirarlos bien de cerca. El otro día estaba pensando en eso justo, en el tema de los escudos, de todo tipo, ¿no? Es como una necesidad de los seres humanos también, y bueno, de los animales también, de los otros animales, De los seres vivos. de los seres vivos, sí. Incluso llego a pensar en las plantas, que también debe tener Cuando dijimos el mismo- seres vivos las incluimos. el mismo viaje, ¿no? No sé, lo mismo. Sí. Ahora la ciencia, por suerte, hay un montón de información nueva sobre las plantas y sabemos también que tienen la posibilidad, claro, no lo visualizan como nosotros, pero tienen las mismas células que tenemos en las retinas y pueden reconocer a sus cuidadores. Wow. No Lo me digo sorprende lo digo así para de manera nada. bruta, averígüenlo, hay sobre eso mucho escrito. Y esto me conecta claramente con, todos lo habrán vivido, cuando nuestros abuelos hablaban con las plantas. Claro. Y las acariciaban y las plantas estaban bien cuando ellos hablaban, y cuando el abuelo faltaba, las plantas, aunque las regalas, o sea, yo viví esa experiencia claramente. Pasaron muchos años hasta darme cuenta que mi abuela no estaba cucú, que había un conocimiento campesino en el asunto. Sobre todo en el viaje de ella era con los rosales. Mariana, ¿y vos cuáles son tu vínculo con los escudos a los que habla Samantha? A ver, ampliame. ¿Te sentiste siempre segura en tus elecciones en la música, por ejemplo? ¿Tuviste necesidad de deformar para ocultarte, como decía Samantha? Sí, seguramente sí. Sí, también. Tu carrera solista arrancó más tarde. Sí, mi carrera solista. O sea, que casi que Samantha ni- arrancó como carrera solista, digamos. Claro, no, yo casi que ni considero tal como Acércate una un poquito más en... carrera solista, sino que, bueno, hice canciones y en algún momento las canté un poco más. ¿Por ahí está bien? Sí. Pero soy más del equipo siempre, es el lugar donde me quedo más cómoda. ¿Pero eso es por Capaz que ahí... falta de confianza en lo tuyo o no? ¿Es por una decisión estética? No, exacto, sí, es como lo que hablamos del deporte, Lo me colectivo. gusta más lo colectivo, disfruto más, sí.
¿Cómo? Levantó la mano Samantha para la gente que no está mirando. Quiero hacer un paréntesis. Vas a hablar de Una tu cosa, compañera. sí. Sí. Es una compositora maravillosa, Mariana, sin duda. No cabe duda. Pero le gusta componer con guitarras afinadas en cosas raras, ¿entendés? Ah. Entonces, cuando un show hay una Habla parte de colectivo, pero se corta práctica. sola, digamos. Hay una parte práctica que le digo, bueno, dale, tocaste tal y tal tema. No, me dice, porque tengo que llevar tal y tal otra guitarra. Es Cierro verdad, paréntesis. Porque Sí, tenés o sea, las guitarras ya afinadas. también Tenés las es- guitarras ya afinadas de otra manera. Sí, tengo una guitarra afinada de otra manera. ¿Cuál es esa afinación? Es un re mayor al aire, Abierto. abierto, sí, mayor, un re abierto. Sí, y bueno, ahí en ese disco que saqué como solista están todas las canciones en ese re abierto. Aunque tal vez si lo escuchas no parezca tanto porque hay algunas que se van más por un riff, otra es una balada, pero en realidad son todas en re mayor. Para las personas que nos están escuchando, digamos, la afinación en la guitarra común sería empezando de abajo por la más aguda, Sí, ¿no? Mi, si, sol, re, la, mi. Y el re abierto, ¿cómo lo afinarías? lo afino así, empezando de abajo también de la primera, re, la, fa sostenido, re, la, re. Mucho re, 3 re, 2 la, un fa Y sostenido. un fa sostenido. Perfecto. Sí, Claro, imagínense las personas que nos están escuchando que si ella empieza a tocar cualquier tema con esa guitarra afinada así, con la otra guitarra afinada de otra manera, los dibujos no coinciden. no, Por decirlo, Exacto, por decirlo exacto. para que la gente entienda. El dibujo del acorde no coincide, por lo tanto estarías mirando a Mariana hacer tal acorde en tu cabeza, pero resulta que no suena como cuando vos lo haces, porque hay afinaciones distintas. A mí me gusta explicar estas cosas Ujú. porque son sencillas de entender y también explican, dan una idea de la riqueza enorme. ¿Seguís cantando? Te voy a bajar un poquito. Por favor, te lo pido. Ah, No, que está bueno para la gente que no está por dentro de la música que sepa todas las posibilidades enormes de este mundo, que también puede explicar por qué, como en cualquier otra área, alguien que hace 30 años sacó su primer disco, como en el caso de Samantha, dice, volví a estudiar la guitarra. La Claro. gente diría, pero ¿qué más tenés que estudiar? Sí, siempre, sí. siempre. En las cosas que a uno le apasionan no hay límites, por suerte. Ujú. Y esto sigue. Vamos a hacer una segunda pausa y entramos en la parte final de la charla y les contamos cuándo pueden ir a ver el show Cancióname de Samantha y de Mariana. Hagan una música para ir a la pausa. Así, Dale. improvisada. Improvisada, ¿toca vos? ¡Nos vamos a la pausa! Las ganas. ¡No se queden con las ganas! ¡Nos vamos a la pausa! Quédense con las ganas. Volvemos en un ratito. Las ganas diarias. ¿Y las otras? ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA.
Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Déjate alcanzar por las ganas. ¿Esto? Sí. ¿El mismo que toca tu bata? No, ese es el de ella, ese es el de ella. Ah, Che, no íbamos a venir con un... No te quedes con las ganas. de quedarte en las ganas. Ahora O sí. con. Dale. No te quedes con las ganas de quedarte con las ganas. No te quedes con las ganas de quedarte con las ganas. No, 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 no. No te quedes con las ganas de quedarte con las ganas. Tenemos ya un corte para los próximos... tenemos dos piques. Muy bien, Alejandro. Quiero decirles que estamos con Samantha Navarro, con Mariana Vázquez, que las pueden ir a ver el sábado que viene al centro... ¿Se llama centro? ¿Centro Sí. cultural? Centro Cultural Shangri-La. Adivinen dónde queda. En Shangri-La. En Shangri-La. Calle Venezuela. Bien, estamos para la gente que está mirando la radio, esta radio que todo lo muestra ahora, tenemos ahí la información. Exacto. Pero les digo Cancióname. que es a las 19:30 y que se pueden anotar antes comunicándose con cancionamemusica@gmail.com. Cancióname sin tilde y con minúscula, ¿no? Todo Porque es chiquito. todo chiquito. Bien, ustedes están muy asociadas, o yo las asocio, díganme si me equivoco, con una especie de alegría, ¿no? O sea, son pocas las veces, recuerdo escuchar las músicas de ustedes, o no digo que no hablen de temas pesados, pero hay como una cosa, no brasilera tampoco, pero muy particular, que es que siempre es... Yo iba a decir que nosotros anotamos, le llamamos zócalos, que es lo que aparece en la pantalla cuando tenemos las invitadas, en este caso aparecen los nombres de ustedes y a veces ponemos algo, ¿viste? ¿Qué pusiste? ¿Qué puse? Cancióname, no, me pareció que no quería, puse cancióname, Cancióname, no ok, quería, ok. no, había puesto cancióname, canción, ame, o sea, empecé a hacer cosas y después dije, voy a poner eso porque está. Pero es la primera vez que respeto lo que manda el invitado, o lo que, o el artículo del invitado. Ay, generalmente lo cambio, ¿no? Iba a poner 4 ojos, ¿viste? Muy bueno. Y dije, a lo mejor se lo toman a mal. Cuando éramos No, niños, sí, 4 ojos, ¿viste? Era como que te decía, tiene 4 ojos. 8, nosotros 4 seguíamos. Pero después estuve pensando también en la sonrisa, porque yo la asocio a ustedes con la sonrisa de las dos, así, puro diente, mucho diente. Buena sonrisa. Buena sonrisa, claro. pero digamos, es una característica que me acabo de dar cuenta que es importante en ustedes, ¿no? Hay como el juego y la alegría presente. No sé si ustedes se dan cuenta de eso o si estoy diciendo cualquier cosa. No, yo me doy cuenta. Creo que vamos ahí siempre, ¿no? Sí. Estamos en ese canal. Parte de la deformidad tuya era, la que hablabas recién, era en tus primeras letras, o sea, eran letras que hacían reír, ¿viste? Claro, Porque había sí, unas sí. conexiones Sí, rarísimas. sí, como está. Sí. Samantha es una persona Es el lado graciosa. como el lado B Sí. o C. ¿Viste? Ya se ríe. Termina la frase y se ríe. Ya está. Es así. ¿La risa es previa a la música o la música aportó alegría en la vida? La música es todo. La música es todo. Entonces como que todo sale de ahí. Hay música que te morís de risa, ¿viste? Hay música Sí. muy graciosa dentro de lo que es no canciones para reír, también hay canciones para reír, pero hay músicas que desde que son muy pomposas, ponele, y son graciosas por lo pomposa. Pero en las músicas compuestas por ustedes, ¿está la canción triste tan presente como la sonrisa musical? Mis letras no son muy alegres, por ejemplo. Las letras no, las pero letras. la música siempre va como hacia un lado un poquito más sí, positivo o rockerito, más, ¿No? más Por eso, más por flojo, eso hablaba de las sí. músicas, ¿no? Ajá. Sí. Las canciones que van a tocar este sábado y en este ciclo, ¿son de las dos? No, vamos a tocar de Sama solamente. ¿Pusiste en el contrato? ¿Pusiste No. No, le dije, No, no, vamos no, a hacer es cosas y me así. dice lo de la guitarra. No, No. vamos a hacer eso que es más práctico. Yo realmente, bueno,
¿Sabes qué me gusta? Me cuelgo Como quiera. hablando de la música y de las Sí. sensaciones con algunas armonías y sensaciones un poco más oscuras o más tristes con el piano. Ah, el Y piano el te lleva para ahí. piano, sí. O sea, no, me lleva para varios lados. Pero sí me acerco un poco más a algo de repente más dramático con el piano. Y no lo uso tanto en proyectos musicales, ¿viste? Lo uso para mí. O para clases, pero ¿Y vos pensás que es que la mano derecha de la guitarra la tenés más suelta que en el piano? puede ser. Es una buena reflexión. ¿Eh? Sí. Porque puede está ser. ahí la historia, a lo mejor, ¿no? ¿Sí? Lo rockerito. Sí. Vamos a terminar esta charla, ya le aviso a Alejandro, con una canción de Mariana, ¿está? Oh, No sea cosa que... pero la tiene ahí. la tenemos. Ah, perfecto. Porque si no tiene que afinar la guitarra. Si no iba a estar mucho rato acá. No, Pero no que- porque porque viste, lleva rato estabilizar la afinación. Después claro. Eso. Por eso tenés una guitarra ya afinada ahí, Por supuesto. para que no se desestabilice. Siempre ahí. Otro dato que es lindo compartir con los oyentes, las guitarras se desestabilizan a veces por el clima, por ejemplo. Sí. Y las cuerdas de acero de estas guitarras, a veces, si no las tocas durante el invierno y prendés una estufa, puede pasar cualquier cosa, ¡pum! Sí, Vas sí. a perder un Suben, ojo perfectamente. Hay que, cuando guardás la guitarra, consejo para todos los navegantes, cuando guardás la guitarra Por le mucho tenés tiempo, que aflojar todo. porque no solo te pasa eso, sino que se te deforma el mástil de la Claro. guitarra. Es muy importante aflojar las cuerdas. Nunca lo hago. Eso. Pero vos tocas todo el tiempo, ¿no? ¿O no? No, pero tengo, por ejemplo, mi guitarra Ay, de pero, 12, nunca la. Ay, está ahí. no. Cuando pero, dice por guitarra de favor. 12, no es de cuando era niña, es una guitarra de 12 de cuerdas. 12 cuerdas. Ah, Claro. esa más todavía, porque la No, presión sacale, es porque mayor. tiene Pará, mucha- ¿lo hacen ustedes? Sí. Obvio, ¿En serio? No puedo creer. claro. Bueno, pues yo no. He visto Tengo el cómo cosito. se rompía una guitarra entera por eso. O sea, Oh. estar sentado así, prender una estufa y la guitarra que estaba colgada acá al lado mío, partirse a la mitad. Una guitarra de cuerda de acero. ¡Pa! Sí, yo vi eso, ¡pum! Eso sí. Sí, una Lo sola vi. cuerda, pero Sí. se rompió la caja. Claro. ¿Y sí? Se salió todo De acá. eso, Listo. se arrancó Se todo. despegó. Sí, se despegó. Guitarra nueva. Decís que las guitarras de ahora son como los gatos de Angora, que no son como las de antes. Seguro. No, depende. Depende cuál guitarra, ¿no? Sí. Ahora, Depende cuál fábrica. Si te conviene comprar una que sea de madera para que, Claro. para que mejore con la edad. Sí, de una sola madera. Sí, la tapa. La tapa, una sola Lo otro puede ser laminado, lo que quieras, pero si podés comprarte con eso, ya está. Esa es la inversión y aflojarle las cuerdas cuando no tocas. Lo haré. Bueno, ha sido un placer, ha sido una charla un poco desordenada, como suelen ser las charlas, un poco... Hace mucho que no nos vemos, Alejandro. ¿No te pareció desordenado? No, hablamos así. Ok. Sí. Bueno, esto que era un tema más, porque Dale. ¿sabes qué pasa también? Hay algo raro en este horario. Ustedes que me visitaban el horario nocturno, yo estoy tratando de hacer fuerza para que a esta hora el ritmo, ¿viste? Del programa no vaya con el ritmo de la ciudad. ¿No? Las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, las 7, el tránsito, la gente a buscar a los niños. Y la verdad que creo que también la radio en general a esta hora tiene un ritmo. Y nosotros acá, en Las Ganas, queremos establecer un vínculo un poco menos tecnológico, no hay teléfonos, menos atado al mundo exterior, y eso implica también hacer un esfuerzo, porque, por ejemplo, hablar menos y escuchar música, Ok. ¿no? Por ejemplo. Paren que tengo mensajes para ustedes. ¡Cuánta elegancia esos pañuelos! Les mando un abrazo de Balneario Salís, la admiradora triple Mía. Es Mía Ferrando. Ay, un beso grande para Mía. Claro que sí. Qué genia. Aquí oyéndolos desde Paraná, Argentina. Opa. Fortucalizzi. Linda la charla, saludos. ¿Intercambio de libros? Sí, soy una demente leyendo y yo ya no sé dónde poner tantos libros. Más ganas, Patricia, de Piedra del Toro. ¿Dónde es Piedra del Toro? Piedra del Toro es en Maldonado, creo. ¿Sí? De ahí hay unos vinos riquísimos. Es la Piedra del Toro que yo creo. Mira. Tenían un Sauvignon Blanc espectacular. Acá un amigo y fan, alumno de Mariana en 1996. A ver, ¿quién? La diaria de radio, muchos fogones y campamentos compartidos con ambas. La de épicos momentos de Santa Teresa 2002 Sí, aproximadamente. Nico. Muchas No, cosas a compartidas. Mari, jugadora de vóley, acá Nicolás Sí, Iglesias. obvio, Nico. El Nico. Qué Claro. copado, qué crack.
Abrazo, Nico. Samantha, ídola total, te vamos a ver este sábado. Una vez me pasó de estar cantando en el coro del Centro Cultural Shangri-La y pasó ella, con su guitarra al hombro. Mi cholulés me hizo ponerme a saludar desde el salón como una fan loca. El barrio. Las esperamos, o los esperamos el sábado. Genial. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué hacemos? Al vino y al cielo veo ahí, la perversa minoría. ¿Por qué traje esta armónica en No sol? sé. ¿Cuál era el tema que tocaba No me yo con acuerdo. armónica en sol? Armónica en sol, porque las armónicas Adela, están eso, afinadas en distintos tonos. No, era una que cantaba vos, yo no me acuerdo cuál es. Bueno, pasará hacemos la que hasta el quieras. sol. Lo que vos quieras. La perversa minoría, pasará. También te tengo digo, Ángel de Ultramar, dale, que se nos va el tiempo. ¿Cuál? La que ¿Hacemos vos esa? quieras. Dale, Ángel de Ultramar, ¿estamos bien? Sí. ¿Sí? Vamos. Va, 3. En tu mirada hay algo así que no me deja respirar. Yo quiero verte una vez más, mirándome, mirarte. Entonces siento que es verdad. Eres un ángel de ultramar. Y no me importa lo demás. Viniste a rescatarme. Viniste a rescatarme. Viniste a rescatarme. Viniste a rescatarme. Rescatarme, rescatarme. Viniste a rescatarme. Rescatarme, rescatarme. Muchísimas gracias, Mariana, gracias, Samantha, y mucha suerte el sábado. Muchísimas gracias a vos. Gracias, gracias. Divino. Me olvidé de contar los días. Me olvidé de contar las cucharadas de azúcar en el té. Me olvidé de contar el vuelto. Me olvidé de contarte por tanta emoción. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé de sacar la caldera del fuego. Me olvidé de decirte lo mucho que te quiero. Me olvidé de prender. Me olvidé de bajar. Me olvidé de llevar. Me olvidé de afinar. Me olvidé. Me olvidé. Me
descuidemos las ganas, ¿eh? En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hay honor en las ganas. Bueno, pasamos de la visita de dos invitadas a la presencia, no le diría invitado, porque es de la casa, es columnista de este programa, cada 15 días nos visita. Es el amigo Guillermo Garat. ¿Me liberaste de los vinilos todo hoy? ¿Me libero de todo? Sí, con bastante culpa, porque uno se enamora de Tenemos vinilos acá, los dejé acá antes de que vos llegaras, los tengo prontos, cualquier cosa, los voy a buscar ahí en un casillero que tengo, ¿eh? Aparte vinimos con unas propuestas que son un poco, digamos, le vamos a pedir a la audiencia un poco de atención particular, porque son grabaciones como bastante viejas. Por eso mismo, más vieja todavía que los vinilos que yo tengo, que son viejos. Sí, grabaciones en famosos cilindros. Claro. Que se hacían también como muchos los vinilos en una sola toma, bastante más rústicas, ¿no? Sí, pero está bien que las cosas suenen como sonaban ahora y que lo mostremos, no me preocupa, no estamos buscando la perfección del sonido en ese sentido. Buenísimo. No estamos buscando la perfección, punto, digamos. ¿Cómo estás? Muy bien, acá con esta vista espectacular que uno no puede parar de mirar. Yo tengo que hacerlo porque si no Alejandro me rezonga que giro la cabeza y mira, se va la voz por acá, a veces hablo de acá. Pero bueno, por suerte y a la vez por desgracia, pero no veo más las bandadas de pájaros que me distraían mucho, porque ahora sí está atardeciendo mucho más temprano, acá se nota mucho. A veces veo cuando la radio pone los shorts, las grabaciones cortitas, digamos, difundiendo lo que pasó durante el día, ¿viste? Me gusta ver, no es que las vea, sino veo la foto de apertura de cada link y vas viendo por las ventanas el horario de los programas, ¿no? Y ayer, por ejemplo, vi una foto de
de Fernando Cabrera, había un cielo increíble a esa hora, ¿no? A veces está explotado el cielo, a veces está más tranquilo. Hoy está bastante tranquila la cosa. ¿Qué ha pasado en este barrio que nos tiene como ahora locatarios? Nunca estuve tanto tiempo en la Ciudad Vieja como ahora. No digo que vivo en la Ciudad Vieja, pero bueno, todos los días estamos viniendo acá y confieso que vengo un par de horas antes siempre del programa, camino un poco por acá, empecé a hacer algunos vínculos con comerciantes y estoy como viviendo el barrio de una manera que no lo había hecho nunca, me siento más locatario. Y las charlas contigo, Guille, me han llevado también a hacer más foco en el barrio y tratar de... Incluso estamos pensando contenidos que impliquen, ¿viste? Fortalecer la presencia nuestra acá. Me parece, en este edificio, en este sector de la ciudad y en esta península, en esta punta de la ciudad. Y con las charlas que estamos teniendo contigo también está bueno porque... Es como, yo sé de la historia, sé cosas de mi barrio donde crecí, pero no sabía nada acá y ahora estoy creciendo en este barrio. Qué lindo crecer en la Ciudad Vieja. Sí, siento que estoy creciendo en este barrio, ahora me tocó en este momento. Y además recorrerla, caminarla. Disculpen, estamos arreglando el micrófono para quien no ve por el streaming. A mí me gusta que se vea esto en el streaming, viste que tenemos una vida normal acá. Sí, está muy bien, exactamente. Mira, hay una cosa que yo digo, mira, a los que están mirando la pantalla, fíjense, yo digo la palabra cóctel y mire qué pasa. Opa. Wow. Yo no tengo más afinado. Ahora el monitor allá. Ahora ponemos monitor acá para que veas. Estamos muy afinados. Bien. Bueno, me alegra mucho que estés transitando la Ciudad Vieja. Es uno de mis paseos preferidos también. Me gusta mucho los domingos, sobre todo Pérez Castellano, claro. Además de la oferta gastronómica que hay ahí. Para mí hay un aire en la Ciudad Vieja que además de ser muy Montevideo, siempre tiene sorpresas, ¿no? Siempre tiene alguna librería nueva. Claro, Pérez Castellano además es peatonal, ¿no es cierto? Se presta. Eso le agrega cositas. Y no tiene la locura de entre semana, ¿no? Claro. Es otro ritmo. Me alegra mucho. Y me alegra también seguir hablando de esta ciudad desaparecida, fantasma, de este barrio que ya no está más, que fue sepultado por la Rambla Sur. De hecho, claro, la Rambla Sur se construyó en 1934, por ahí. Hubo una parte que se inauguró en 1926, pero es la que está de Paraguay hacia el Parque Rodó, digamos. Claro. La parte esta de la Rambla Sur, digamos, de la vuelta que da de la Escollera Sarandí hasta Ciudadela, fue unos años después, fue en los primeros años de la década del 30. Confirme? Estaría buenísimo. Para mí es 34, pará. ¡Cóctel! Justamente iba a decir, quería hablar de uno de los mastodontes que ya no están más, o que fueron reconfigurados en ese espacio de la ciudad, y hablo del Templo Inglés. Ajá. También quería hablar del Mercado Central, que ya no existe más. Ahí ahora está la Corporación Andina de Fomento, Cinemateca, Funfun, ¿no? El edificio que está enfrente al Solís por Reconquista, ¿verdad? Ahí era el mercado. Ahí era el viejo, bueno, no el viejo, pero el Mercado Central que le dijeron a partir de 1866, cuando lo inauguraron. Y quería hablar de estos dos mastodontes, porque fueron edificios que de alguna manera disputaban ese espacio público que conversábamos, de bodegones, de milongas, de las primeras milongas, de las payadas de contrapunto, de los conventillos que había por ahí, también del hacinamiento, y de los compadritos y las comadronas y todo ese mundo, ¿no? Cuando hablas del Templo Inglés, todos lo ubican. Está, ¿sabes cómo es la calle? El Templo Inglés está como una especie de chanfle cuyo frente da a la calle Reconquista. Reconquista y 33, si no me fallan las esquinas. Ahí, ese templo que vemos hoy en realidad fue trasladado. Claro, no es el original. Exacto. Este que vemos hoy fue inaugurado en 1935. Pero fue demolido cuando se demolió todo el bajo, a finales de la década del 20. Sí, de hecho había sido construido en 1845, el primero. El primero. Y fue construido sobre el último bastión que habían dejado los españoles en la muralla sur de la ciudad, que era el Cubo del Sur.
de ese bastión salía una muralla, salía una parte de la muralla que iba hacia la Plaza Independencia casi, más o menos en realidad hasta Buenos Aires y Bacacay, esa zona, ahí había uno de los baluartes. Y luego de las invasiones inglesas, retirados los ingleses en 1807, quisieron de alguna manera homenajear a sus caídos en esa batalla. Los ingleses, recordemos, las invasiones inglesas 1806-1807 significaron algunos meses de reinado inglés en Montevideo. Y en esa época, según, por ejemplo, Antonio Varese, que tiene un libro muy interesante al respecto, que es el compilador, también menciona de la importancia que tuvieron esas invasiones inglesas para el comercio en Montevideo. Pensemos también en que el telégrafo en esa época, la energía eléctrica, el gas, el agua, los ferrocarriles, incluso el Teatro Victoria, ¿no? Fueron todas inversiones inglesas. Por eso se llamaba Victoria también. Victoria Hall fue el nombre original, ¿no? Ese teatro. 1934 la Rambla, esa parte de la Rambla de Paraguay para este lado, digamos. En el mismo momento que se inaugura el Templo Inglés, donde está ahora, ¿no? Y antes estaba apoyado en el Cubo del Sur. El frente daba más o menos a donde está la vereda de la Rambla Sur, digamos, ¿no? Y ahí lo habíamos hablado las veces anteriores, comenzaba la calle de Santa Teresa, que en las esquinas que daban del Templo Inglés, que estaba en lo que es la Rambla hoy y 33, hacia el sur, las primeras 2 cuadras, había algunos baños, ¿no? En esta época donde el baño era privado, donde no estaba permitido bañarse en las playas de Montevideo. Te hablo de 1840, 50, 1870, 1880. Uno no se podía ir a la playa Ramírez a bañarse. Había lugares específicos para los baños donde estaban separados hombres y mujeres. En esa calle Santa Teresa, al lado del templo, había, además de caballerizas, además de algún molino, además de sobre todo esos caballerizas, había 2 baños, uno para hombres y otro para mujeres. Pero 2 cuadras al sur del Templo Inglés empezaban los conventillos, empezaban los lupanares, y muy fuertemente las academias de baile, estos lugares donde comenzó de alguna manera la génesis del tango, digamos, ¿no? Las primeras milongas, los primeros milongones. Entonces quería traer a cuento el Templo Inglés para mencionar que fue una zona donde se pujó, porque toda esa fiesta permanente, donde confluían los marinos, donde confluían también sobre todo varones, montevideanos, empezó a tener una densidad muy grande de toda esa fiesta, una fiesta permanente de domingo a domingo que se encendía de noche. Estás hablando en el primer Templo Inglés, antes de que lo reconstruyeran donde está ahora, ¿no es cierto? Exacto, porque cuando lo reconstruyen, al tirar todo ese barrio abajo, que fueron 1000 casas que se tiraron abajo, ese lugar, ese espacio de baile, de apuestas, de juego, también de violencia, también de explotación de la mujer, ese espacio desapareció, ¿no? Y se reconfiguró en otros lugares de Montevideo. Mucha gente, de hecho, confunde el Bajo con la zona portuaria. Claro. La zona portuaria, digamos, de la calle Piedra, sobre todo, que hasta el día de hoy muy disminuido, pero se puede ver una resaca histórica de ese ambiente, ¿no? Y en algunas canciones que son más de la década de los 60, de los 70, estoy pensando en la hiper mega famosísima Calle Yacaré, ¿no? De Roberto Darwin, eso todavía tenía una vida vinculada al puerto, a los marineros, ¿no? Y al ser demolido el Bajo, entre 1926 y 1929, y luego la construcción de la Rambla Sur, eso desaparece. Pero antes de desaparecer, una parte de la sociedad uruguaya pujó porque ese barrio maldito, ese barrio infame, que muchos así lo tildaban,
empezó a chocar con las costumbres, con las llamadas buenas costumbres, entre ellas las de la congregación inglesa que practicaba su culto allí, pero también el de las hermanas de Paul, que es un templo que todavía sigue, hoy es una casa del INAU que está todavía en lo que era la vieja calle Santa Teresa, que entiendo que Guarda todavía es enfrente, y entre la calle Reconquista. Y se juntan para hacer un pedido a las autoridades gubernamentales a finales de la década de los 80 para que puedan tener, digamos, su culto sin todo este carnaval permanente de fondas, de cafetines, de academias de baile, que era el bajo. Y de lupanares. Por supuesto, como casi todas las prohibiciones en Uruguay, no funcionó. Y ese pedido entró en una especie de limbo burocrático que se paseó por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por los órganos de justicia, los principales órganos de justicia del país de ese momento, y finalmente no ocurrió nada. O sea, el barrio siguió bailando y el templo anglicano siguió dando su misa como podía. Sí, el templo inglés refiere a la iglesia anglicana, ¿no? Que es como una desviación del catolicismo. ¿Qué pasa hoy en día en el templo inglés? Perdón que a lo mejor te mato con esta pregunta. Mirá, yo he ido... Está cerrado, ¿no? Sí, he ido varias veces a golpear la puerta a ver si me atiende algún párroco y he fracasado estrepitosamente. Solo se escucha el ladrido de un perro. Y sí me llama la atención, digamos, que el templo sigue rodeado, ¿no?, de mucha de esta, digamos, pobreza quizás, de mucha gente en situación de calle que está ahí, que sigue tomando. Templo, sí. Sí. También estaba funcionando la Fundación Siembra ahí, que hacen varias, en la casa de al lado, que hacen varias actividades de discusión social y política. Funcionó una biblioteca también hasta no hace tanto tiempo, pero es un espacio que quedó detenido en el tiempo, ¿no? Me parece que es también interesante eso, cómo se barrió con ese barrio. Se trata de reconfigurar este espacio, digamos, sacro para sus practicantes, pero queda también olvidado, sin culto, abandonado. ¿Y la propiedad de quién es? Creo que es de la Intendencia de Montevideo. Ahora tendría que chequear, pero estoy casi seguro que hacer que algo ahí. Es un lindo lugar para hacer cosas. Bien. ¿Querías poner un tema? Creo que te interrumpí, ¿vas para ahí? ¿No? Sí, creo que es un buen momento para poner un tema, y acá vamos a pedirle a la audiencia que las disculpas del caso, porque esto es un tema que se grabó a finales de la década del 20 en Buenos Aires y que lo grabó una... 1920. Sí, sí, sí. Antes no existían las grabaciones. Lo grabó Oscar Rorra. Oscar fue... un cantante de tango muy importante que, por ejemplo, durante la temporada de 1925 en el Hotel Carrasco descolló con su voz. Le decían el Caruso del tango. Era un habitante de la zona sur de la ciudad, fiel a su tradición negra, que habitó y todavía habita esta zona de la ciudad. Oscar fue un recurrente habitante del Bajo, por supuesto, y cantando se ganó desde niño su dinero, además de hacerse un nombre con el tiempo. Y vamos a escuchar un tanguito que se llama Cruel Mujer, con muchos de los estereotipos del tango. Obvio. De ese tango llorón, de ese tango melancólico. Ya el título te pinta cómo viene la cosa. También pido disculpas por eso, pero me parece muy importante escuchar a Oscar, que fue un niño con una historia muy triste de vida, cuya madre lo tuvo que dejar a una familia porque se estaba muriendo de una infección, probablemente tuberculosis o alguna de estas infecciones respiratorias que eran tan frecuentes, lamentablemente, en esa época. Pero escuchamos un poquito a Oscar. Un recuerdo me
tortura, aun tanto quiero olvidarte, es tanta mi desventura, que solo consigo amarte con todo el corazón, y es por eso delicado me va matando la pena. Cabeza con la cabeza de cada mujer que me olvidaste y al abismo del orgullo sin tierra y al mismo de sin consuelo me van matando los cielos sin Para mí no suena tan mal, ¿sabes? Para mí tampoco, pero bueno, hay que tener la oreja acostumbrada también. No sé. En fin, está buenísimo escuchar esta grabación. Estamos con Guille Garat, estamos hablando de dos mastodontes, que mastodontes o no, pero se movieron. Por lo menos el tempo inglés logró moverse del lugar. Qué locura en aquel entonces trasladar una estructura de esa, reconstruir una estructura de esa, una estructura bastante clásica, ¿no? Con sus columnas, con su... Bueno, ahora no me sale cómo se llama, digamos, el pórtico. Claro, una arquitectura neoclásica, sin duda. Vamos a la pausa y volvemos, no se vayan. Mi hermano que luchando tu amor siempre sentiste delicado de la vida un fracasado. No se vayan, quédense con las ganas. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Las ganas hacen lo suyo.
Estamos conversando con Guille Garat, nos está contando qué fue del Templo Inglés y del Mercado Central, ¿era? El Mercado Central. El Mercado Central es el espacio que está entre las calles Ciudadela, Reconquista, la vieja calle Yerbal, hoy Camacuá, digamos que hubo una especie de readecuación, y Bartolomé Mitre. Ahí, en 1867, el dictador Venancio Flores entendió que había que hacer un mercado central, porque el que había en Montevideo, había dos, uno que estaba en lo que es la Plaza Independencia hoy, que le decían el viejo mercado, bastante ruinoso ya en esa época por algunos memorialistas, y había otro acá cerca, en Sarandí y Pérez Castellano, que todavía guarda, hay un retiro, no sé si se dan cuenta de la calle que les digo, pero hay un retiro importante. Sí, claro. Bueno, ahí estaba el primer mercado que hubo en Montevideo, donde llegaban los carreros del interior para vender sus cosas. Para vender sus cosas. En un momento les cortaron los víveres, digamos, por así decirlo, y los ubicaron. O empezaron a no permitirles vender sus cosas. Lo que pasó no lo sabremos nunca. Bien. Lo que se dice es que estaban en estado muy ruinoso, tanto el que estaba en Plaza Independencia como el de Pérez Castellano y Sarandí está muy venido a menos. Sobre todo el de Pérez Castellano y Sarandí era de la época, o sea, fue el primer mercado que hubo en Montevideo, ¿no? 1700. Entonces, además fue la época que se empezaron a construir otros mercados, ¿no? El mercado que conocemos hoy de la Abundancia, el mercado del Puerto, que es de 1866, el mercado agrícola de Montevideo, que sustituyó a la vieja Plaza de Carretas o Plaza Sarandí, tuvo varios nombres este lugar, que está en donde está la Facultad de Medicina hoy. Claro. Que de ahí llegaban también los carreros, sobre todo de Canelones. Este mercado central quiso centralizar, como su nombre bien lo indica, ¿no? Y como muchas de las obras de esa época en Uruguay, no fue todo lo que se esperaba. La explanada donde llegaban los carreros era lo que, digamos, está entre lo que sería hoy Canelones y Camacuá. Ahí había una explanada que cuando llovía se inundaba, y de hecho el mercado se inaugura en abril de 1867 y de 69, y a las pocas semanas ese se inunda, se tapan todos los caños, se quejan los puesteros, y siempre tuvo problemas edilicios. Ese mercado, además, tenía 3 fachadas, 3 entradas. Una de las puertas grandes para el público daba a la calle Ciudadela, otra daba a la calle Reconquista, enfrente al Teatro Solís, y otra daba a Bacacay, digamos. Me pregunto, perdón, por lo mejor te desvío y te hago una pregunta que me pregunto si también no habrían empezado por ese entonces ciertas preocupaciones higiénicas, digamos, ¿no? Y que la intención, más allá de las que nunca sabremos, hubiese sido también despejar zonas que posiblemente hubiera ratas y otros bichos que afectaran con una creciente preocupación por los alimentos y su cuidado, ¿viste? Sí, digamos, las epidemias en Montevideo eran en esa época, o sea, desde la fundación hasta siglo XX, hasta entrado del siglo XX, claro. Las epidemias, las enfermedades infecciosas eran las principales causas de muerte, ¿no? Cólera, tuberculosis, etcétera, 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 porque la ciudad no tenía saneamiento. Creo que es de 1866 la primera línea de saneamiento que no conectaba a todas las casas, ¿no? En el fosforito que le dicen de la calle Guaraní. Y hay, digamos, muchísimos reportes de cómo, por ejemplo, los aljibes se contaminaban con los pozos negros del vecino. Claro. Se rompía el pozo negro y contaminaba el agua. Entonces era una cadena. Eso hizo que en su momento, que por ejemplo, las familias que podían se iban de esta parte de la ciudad a lugares donde hubiera mejor aire y hubiera mejor agua. Y sin duda que el mercado central quería
digamos, era una apuesta a esa higienización de la ciudad. Pero que no se pudo conseguir del todo. Hay una descripción a mí que me gusta mucho, que es de Daniel Muñoz, más conocido como Sansón Carrasco, periodista excelente, con una pluma brillante, probablemente la pluma más importante que tuvimos en el siglo XIX, que lo mencionaba, y voy a leer un fragmento porque creo que vale la pena. Hablando del mercado central, decía: allí empieza el despertar de la ciudad. Mientras todo duerme en el silencio del último sueño, ruedan en dirección al mercado los carros cargados con verduras y aves. Los carniceros dan la última mano a sus cuchillos, rascándolos con las chairas hasta dejarlos cortantes como una navaja. Los fruteros arreglan las pilas de naranjas y los verdureros ponen en orden las legumbres. Todo esto se hace a la luz de unos faroles, con los vidrios grasientos y empañados. En la calle está estacionada la larga fila de carros de conductores de verduras. Los caballos con la cabeza agachada tratan de recoger con el labio las pajas y las hojas de escoles desparramadas en el empedrado. Este empedrado que daba a la calle Yerbal, que era, como habíamos dicho las veces anteriores, una calle donde se sucedían los lupanares, pero se sucedían también los cafés y se sucedían espacios de baile. Y se sucedían también, había algunas parrillas, de hecho, ahí en la esquina de lo que era, digamos, Yerbal y Ciudadela. Para quien no conoce la historia de esta parte de la ciudad, Yerbal era paralela a lo que es hoy Camacuá y seguía 2 o 3 cuadras más hacia el sur, donde moría a los pies del templo inglés. Te hago una acotación, perdón, ya que nombraste Templo Inglés. Se comunica una persona, un oyente, por suerte nos dice esto: estoy escuchando el programa. El templo tiene función como iglesia, digamos, la función original sigue estando. Dice, hay horarios de servicio, tiene Instagram. Bien. Y yo vi un casamiento el año pasado allí, dice Laura. Qué bueno. Buenísimo este dato. Otro dato importante que creo que lo aporta Julia, si no me equivoco, es que La Diaria publicó, te voy a decir exactamente cuándo, el 12 de junio del año pasado, una nota sobre los 180 años que el templo inglés cumplió, y hubo unos festejos en ese momento. O sea que teníamos dentro de la casa un dato concreto que no lo habíamos buscado para esta charla, que es que se publicó una nota en La Diaria que da cuenta de los 180 años que se cumplieron el año pasado. Hay actividad, quizás no sea tan intensa como para que cuando nos crucemos lo veamos, pero el hecho de que hubiera un perro adentro cuando golpeaste la puerta demuestra que hay vida en el templo. Comida. Y comida habitualmente. Bueno, bien, porque es un espacio muy importante de la ciudad. Creo que todo ese espacio que queda sobre la Rambla Sur está, digamos, no tiene mucha utilidad como tal en la ciudad, porque uno ni siquiera lo puede caminar. Digamos, no es que hay una senda para caminar que no sea la Rambla, no hay algo, ¿no? De hecho, la rueda de candombe que se hace por ahí, me pareció una forma magnífica de aprovechar ese espacio, ¿no? Es interesante cómo, digamos, se tira abajo todo este barrio, se construyen con los años, no inmediatamente, estos edificios que tienen el frente a la calle Reconquista, que tienen una espectacular vista de la Rambla sin duda, pero el resto del espacio, ¿no?, que quedó en la nada, ¿no? Hay un artículo interesante de Gerardo Caetano también que habla de cómo ese espacio había sido planificado por el vallismo para que sea un espacio de asamblea, para que sea un espacio de reunión social, y muchas veces me pregunto ¿por qué eso no pudo terminar de ser, no? O sea, si bien es un espacio que está abierto a toda la población, no es un espacio que estemos ocupando con actividades, ¿no? Hay una estación de servicio, hay una terminal de ómnibus, está el templo inglés, está el templo que hablábamos hoy de San Vicente de Paul, y más nada, ¿no? En fin. Una de las cosas que también quería traer esta vez con lo del mercado central es algunas costumbres que tenían los muchachos de antes, que iban a bailar ahí en esa zona. Además, por supuesto, había muchos puestos
de café, que abrían toda la noche, o para tomar una cerveza. Pero también había muchos puestos para comer, ¿no? Y había una especialidad de esas casas, que era el frillé, que eran unos buñuelos de harina, perejil, cebolla, que se comía, digamos, cuando se salía de bailar a la madrugada. Los bizcochos de ahora. Chorizos y huevos fritos, por supuesto, eran parte del menú de la época. Pero había también un lugar en esa esquina de Yerbal, que daba a los fondos del mercado central, esquina Juncal en este caso, no Ciudadela, que era lo de Mateo, que fue un lugar, digamos, de payadores, que es mencionado en distintas oportunidades por distintos memorialistas. Y ahí uno de sus habitués, digamos, fue Juan de Nava, que fue uno de los primeros payadores, digamos, con una proyección nacional, pero también en Argentina, protegido del presidente Santos en ese momento, militaba incluso en sus filas. Pero su arte no se quedaba en los palacios gubernamentales, tenía mucho, digamos, raigambre popular, y de hecho enfrentó a Gabino Ezeiza, que fue también uno de los payadores míticos de Argentina, afrodescendiente. Ahí en estas calles fueron muchos los lugares donde se bailaba, donde se practicaba lo que luego fue el tango y antes fue el baile con corte y quebrada o la milonga. Algunos memorialistas recuerdan, y atención a los nombres, ¿no? Porque creo que dan la pauta también de cuál era el tenor de estos lugares. La Gracería era uno, Los Reos era otro, El Perdigón, que era de Luis Granata, padre de Salvador Granata, el músico. También estaba La Yeta, que era un sótano con salida al mar en la calle Santa Teresa. Recordemos que en la calle Santa Teresa todos los boliches que daban al lado sur tenían salida al mar. Estaba también, que se menciona mucho, Juana la Vasca, etcétera, etcétera. La Enramada, el Plus Ultra también se menciona mucho. Y bueno, entiendo que ha pasado demasiado tiempo y que podía ser una buena excusa traer algunos de estos lugares, algunas de estas personas y algunos de estos ritmos a colación hoy. ¿Vamos a escuchar algún ritmo más a colación de lo que decís? Podemos escuchar una grabación de Carlevaro, de Abel Carlevaro, que hizo en base a algunas milongas de Bachicha. ¿Quién era Bachicha? Bachicha era un guitarrista de la última camada que tocó en la década del 10, del 20, del 30, del 40, del 50. 50 no sé si llega. Siglo pasado. Exacto. Y que él había aprendido todo lo que había aprendido, según él mismo decía, con los negros. Los negros desarrollaron con la milonga un toque en la guitarra que fue muy, muy característico de Montevideo. Se le dijo milongón, pero no tiene nada que ver con el milongón que podemos escuchar hoy. Y creo y lo conocemos por el trabajo que los hermanos Carlevaro hicieron yendo a algunos de estos lugares a escuchar a Bachicha y a algunos otros músicos que tocaban con él. Y fue el maestro Carlevaro el que incorporó, el que arregló este dúo de guitarras que vamos a escuchar, con alguna reminiscencia de las viejas guitarras negras de un Montevideo desaparecido. No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero, con la picana en la mano, picando al buey delantero, delantero
Huella, huella, huella. La 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 la. Compañeros de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebra el pértigo y que se vuelve con la blanca, una blanca. Claro, Carlevaro no cantó nunca. No cantó con Gardel. No cantó con Gardel, Carlevaro. Hubo una confusión en el tema que sacamos al aire, pero no está de más tampoco... ¿Puedo hacer una apunta al respecto? Claro, por supuesto, deberías. Porque estamos escuchando un tema de Arturo de Nava, que lo mencionábamos recién, como uno de los concurrentes a este bar que se llamaba Lo de Mateo, donde ocurrían las milongas de contrapunto en Santa Teresa, en Yerbal y Juncal. Y Gardel le pidió varias veces cuando estaba a su hijo, a Juan, cuando estaba en Nueva York grabando alguna de sus películas. Al hijo de Nava. Juan de Nava, que también era payador, que también era milonguero. Le pidió varias veces este mismo tema que escuchábamos para alguna de sus películas que grababa en ese momento en Nueva York, y ellos, por algún rencor del pasado, por algún motivo, no se lo terminaron de dar. Entonces, viene a colación tema que estamos escuchando, porque Gardel lo grabó y lo interpretó varias veces en vivo, y formó parte sobre todo de su primer repertorio, donde Gardel no cantaba tango, no cantaba milonga. Debutó Gardel en 1915 en Montevideo, también en el bajo, tocando un repertorio criollo. Yo no sé si estaba esta canción, pero podría haberla integrado perfectamente. Hagamos una pausa y volvemos con el tema de Carlevaro ahora, ¿sí? ¿Te parece? Claro. Y cerramos nuestra charla y el programa. Atención, escuchen las ganas. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Una madre espera 9 meses para que nazca su bebé, 12 para que camine, 14 para que diga mamá, 3 años para que deje los pañales y 4 para que duerma toda la noche en su cuarto. En su día, espera solo una cosa: pasar tiempo contigo. Aprovecha y sorprendela con un lindo regalo, porque con tu tarjeta ANDA tenés hasta un 25% de descuento en un montón de comercios. Conocelos en anda.com.uy. Si no tenés tu tarjeta aún, solicítala sin costo en cualquiera de nuestras sucursales. En ANDA le deseamos feliz día a todas las madres. Ver bases y condiciones en anda.com.uy. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Infórmate más en ute.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950.
Continuemos con las normas. Estamos a 5 minutos del final de nuestro programa, estamos con Guille Garat, estamos escuchando finalmente a Carlevaro, el maestro Carlevaro, con esos arreglos que nos mencionaba Guille. ¿Tenés algo para decir? Porque tengo una pregunta para hacerte. La pregunta entonces. ¿Por qué estás en estos temas? Porque me interesó ir un poco para atrás en cuál fue la génesis de lo que le dicen tango. Y creo que hay algunas explicaciones que no vamos a tener jamás, por supuesto, que son la mayoría, pero creo que hay otras que sí se pueden encontrar. O sea que a partir de tu interés por el origen del tango, llegaste al Bajo y todo este barrio. Claro, porque fue ahí, o sea, es la cuna... Eso sí, pero ¿te desviaste un poco del tango o seguiste...? No tuve más remedio que desviarme porque digamos... Una quebrada. Un corte en la quebrada, por los tipos de archivos que tuve que consultar, que son policiales, que son judiciales, que también son las visiones de los memorialistas mirando al otro, ¿no? Entonces hay que desviarse, hay que tomar caminos largos para ver, digamos, un bosque muy lejano, ¿no? Para intentar interpretar ese bosque lejano de qué pudo haber sido todo esto de la milonga. Antes que tango hubo milonga, antes que tango hubo baile con corte y quebrada, y eso fue lo que me interesó. Bien, vayamos a lo que me ibas a decir de Carlevaro. No, quería hacer algunos apuntes de esto que escuchamos, que es un dúo de guitarras de los hermanos Carlevaro, que grabaron en la década de los 70, a partir de lo que decía, su relación con el canto popular, digamos, de ese momento de Montevideo. Es muy importante lo que hicieron los Carlevaro, porque en la década del 30 ellos se ganaban, digamos, la vida haciendo conciertos de música clásica, por supuesto, pero también se la ganaban con algunos seudónimos tocando milongas por ahí. Entonces conocieron a muchos de estos milongueros. Y hubo dos que están emparentados, que uno de ellos era Bachicha. Este tema es lo que tocaba Bachicha en la calle en algunos de estos lugares. Me voy a apoyar en un artículo de Luis Buenavita de hace tiempo, que decía que la historia de Bachicha es la historia del milongón. Vivió siempre en la orilla, comía de su guitarra, tocaba desde muchacho en los tétricos bodegones de Recinto, o sea, de la calle Santa Teresa, como el Perdigón, o en La Gringa, en la proa de Yacaré, en el puerto. Nunca faltaba un músico a los lugares que frecuentaba, sobre todo guitarreros y acordeonistas. Tocaba en el Recinto, en la Academia de Luciano, en La Unión, en La Amarilla y en La Rosada, bailongos del Paso Molino, junto al Miguelete. Quiero rescatar el trabajo de Carlevaro al rescatar estas melodías que en algún momento llevó a alguno de sus maestros también a tocar a todos estos músicos, a los Tripaldi, a Bachicha y estos conjuntos de guitarras, para que lo llevaran a un pentagrama, y el maestro, les debo el nombre para la que viene, lo escribió en el pentagrama después de escucharlo 2 o 3 veces y les entregó: esto es lo que ustedes tocaron, lo que me falta es el aire. Qué bárbaro. Y creo que ese aire es el que nos seguirá faltando, pero por suerte hubo gente con interés como Carlevaro que pudo rescatar todas estas guitarras negras. Bueno, el aire lo tenemos acá en la radio. Estás citando recién el libro de Escande de Alfredo Escarande sobre Abel Carlevaro. Recuerdo haber presentado ese libro en el programa Planetario. Y también, obviamente, haberle hecho aquella entrevista a Carlevaro, que habló un poco de estas cosas y del interés de él y de su hermano por las raíces, ¿no? Atrás de ese músico había también
alguien interesado por la vida de la gente, ¿no es cierto? Que es tan importante, ¿no? No solamente fue un académico, ¿no? Hay en Alemania hay una universidad que lleva su nombre, ¿no? Que donde se estudia su técnica y todo lo que generó Abel Carlevaro, que es brutal. Y su hermano, que falleció antes, pero también que trabajó muchísimo por recuperar y por una especie de Laura Gestarán muchos años después, digamos, ¿no? Tratando de reconstruir la historia y la memoria de aquellos músicos olvidados. También un poco olvidados porque las condiciones eran otras, ¿no? Las posibilidades de grabar en los orígenes no existían antes del siglo XX y se pasaban de boca en boca, ¿no? Hermoso el trayecto que nos estás haciendo caminar, Guille. Nos vamos a ver en 2 semanas. ¿Sabés con qué venís? No, tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Bueno, gracias Alejandro, Joaquín, Fran, Julia. Está Lucas ahí con cara de preocupado, preparando el programa que se viene ahora. Está Marcelo Pereira, está Guille escondido, cambió de lugar a Guille. Y están ustedes del otro lado. Así que, por favor, no se vayan, quédense que seguimos con Guille. Después viene La Música Me Llueve, con Dopico. Después viene Casi Mañana con Mariana y con Gervasio. Nos reencontramos mañana. Que pase bien. Gracias, Guille. Buenas noches.